Bien amigos, estamos ya en nuestro segmento de la entrevista principal de esta revista de noticias y esta mañana vamos a hablar con Rafael Paz, conocido de ustedes porque es uno de los jóvenes de la nueva camada política de la República Dominicana que ha tenido un desarrollo, dicen algunos que astronómico, porque viene de la Universidad UNIBE de graduarse de abogado, pero estuvo como ejecutivo en el CONEP, fue asesor en materia constitucional del presidente de la Junta Central Electoral, pasó al PLD, se desarrolló en ese partido, fue designado director del Consejo de Competitividad Nacional, fue el candidato a la senaduría por el Distrito Nacional en las pasadas elecciones. Y luego, que suponíamos que iba a desarrollarse dentro del PLD, entendió que había obstáculos que le impedían continuar su desarrollo, abandonó ese partido y se fue a la Fuerza del Pueblo, donde fue muy bien recibido, al punto de que, para demostrarlo, el expresidente Leonel Fernández y líder de esa agrupación política, se hizo acompañar de él en varias actividades que en esos días siguientes realizó. Esas cosas tienen un mensaje, yo lo veo como un gran apoyo a Rafael Paz. Ha recibido muchas críticas por esto, como es natural, y esas críticas se le hacen a todo el que cruza de una agrupación a otra, pero con él podemos hablar de muchos aspectos, ¿no? No solamente de política, podemos hablar de competitividad, y tengo algunas preguntas al respecto, y del futuro, qué va a pasar en este país, qué va a pasar en el escenario del 24, quizás él pueda darnos alguna luz en ese sentido. De todos modos, vamos a ver. Le damos una cordial bienvenida a Rafael Paz. Doctor, qué placer estar con usted, con Ana Mercy y con este público maravilloso de Digital 15. De verdad que es de mucha alegría para mí cuando tengo la oportunidad de venir a conversar con ustedes sobre temas del país. ¿Cómo no? Y que lo has hecho en diferentes... Ay, no, la mano del país. Aquí hay temas tuyos que no tan claros, que yo también quiero que tú No, me y que digas. Rafael ha venido al programa en diferentes momentos. Y en diferentes como funcionario, como asesor, exacto, como aspirante a senaduría. Exacto. Es que es una carrera larga ya, porque yo soy joven, ya son más de casi 20 años de carrera pública. Sí, así es. Aunque mucha gente entiende que, como decía el doctor en la introducción, que tú has tenido una ascendente carrera. Parece como si tuviera un apoyo que no han tenido otros, tanto en el Partido de la Liberación Dominicana como ahora en la Fuerza del Pueblo. Irse del PLD y llegar a la Fuerza del Pueblo por la puerta grande, quizás no es la misma oportunidad que han tenido otros que han seguido al presidente Leonel Fernández. Y ahí habría que decir a tu pregunta, ¿es porque has tenido ese padrino o por tus condiciones personales? O las dos cosas. Bueno, yo le iba a decir más bonito, pero gracias. Yo digo que cada persona tiene su propia historia. Donde quiera que hemos estado, hemos podido servir, que es nuestro propósito principal. Yo fui vicepresidente ejecutivo de la principal organización empresarial de la República Dominicana, por mérito y trabajo. Igual fui al Estado a una función del gabinete presidencial, por mérito y trabajo. Y cuando incursionamos con mayor fuerza en el proselitismo político con votos, logramos la candidatura a senador en primarias abiertas, donde participó toda la capital, y luego, y competimos, ¿verdad? O sea, competimos frente a 3 candidatos más, con bagaje cada uno de ellos. Luego competimos a la senaduría de la capital, fuimos el representante de aquella organización con más votos en el Distrito Nacional, más que el candidato presidencial, más que el candidato alcalde. Eso demuestra que hay un trabajo, que hay un arraigo importante. Y además de eso, luego competimos a lo interno para las posiciones que ganamos, tanto en el Comité Central como en el Comité Político de aquella organización. Yo creo que al final se trata de una visión de país, y es lo que a mí me mueve en política. No tiene que ver con mi carrera personal. Si fuera mi carrera personal, estuviera garantizada donde quiera, porque el trabajo es lo que garantiza hacia dónde tú te diriges. De lo que se trata es de una visión de la República Dominicana y del momento histórico que estamos viviendo. Yo me convencí de que en un momento como este, donde el país enfrenta la mayor de las incertidumbres, donde hay un contexto global de confrontación entre Oriente y Occidente, donde los dominicanos sufren por el desborde de los productos de primera necesidad, por una delincuencia rampante, por abusos policiales que lastiman la fibra más profunda
de las familias dominicanas y donde el desempleo campea, necesitamos recurrir y adoptar un camino que nos lleve a las transformaciones seguras y recurrir a un liderazgo de experiencia con capacidad de gestión de crisis que lo simboliza quien es el líder histórico de la organización que yo representaba, que es el doctor Leonel Fernández, y por eso me fui a la Fuerza del Pueblo a apoyarle y a trabajar para que en el 24 sea presidente de la República. Yo tengo una confusión, quizá yo tengo mala memoria o no sé, pero del que yo recuerdo a Rafael Paz, lo recuerdo en un PLD donde no era Leonel Fernández, yo recuerdo a Rafael Paz en el PLD de Danilo. Esa figura joven que se ganó la posición, que escaló, como bien lo representa, y para mí, de verdad que fue como un cambio drástico, el PLD para la Fuerza del Pueblo, cuando yo sentía como si me hubiese tocado votar o si me hubiese tocado apreciar su carrera política, que había recibido todo el respaldo de la organización y de los directivos del PLD. ¿Qué tan fuerte pasó en esa organización política para un hombre que tuvo tanto arraigo, que sacó más votos que hasta el candidato presidencial, que se le fue por encima al candidato de la alcaldía, que podía tener quizás la posición necesaria en un país, en un partido completamente debilitado, que lo lleva a irse a un partido que necesita números para escalar, porque las encuestas todavía no lo posicionan, aún teniendo a un líder histórico como usted se refiere? Mira, lo que pasa es que tú me veías en el PLD que yo militaba, o que entendía que militaba, era en el PLD de Juan Bosch. En el PLD de Juan Bosch. Lamentablemente, y en mi caso, ustedes pueden verificar, ahí están las evidencias. Hicimos una propuesta de PLD 4.0 para transformar esa organización, para volver a los orígenes. Lamentablemente no fue posible. Y yo no me iba a desgastar en una lucha de 5 años con quien domina esa organización para transformarla. Hay necesidades urgentes del pueblo dominicano que no pueden ser pospuestas por conflictos partidarios internos. Cada cual tiene que seguir el camino que mejor le parezca. Entonces, en el caso nuestro, decidimos tomar esta decisión, Ana Mercy, y no es por un asunto personal, no tiene que ver con mis posibilidades de avance. Incluso la película desde fuera siempre se ve mucho mejor. Yo te puedo poner la otra cara. Yo me impuse en unas primarias contra la cúpula del partido. Sin apoyo. Que apoyó a otro candidato que tú lo recuerdas, que se llamó Roberto Salcedo. Sí. Y si te menciono los nombres de quienes estaban detrás de ese proyecto, te vas a dar cuenta fácilmente que la cúpula de esa organización estaba con ese proyecto. Y asimismo a lo interno del comité político, pero ya huelga entrar en esos detalles. Pero nadie, son diatribas partidarias del pasado. Tienes razón, Rafael, pero nadie llega solo, y tú no eres alpinista. Pero ¿y quién llega solo? Tú no eres alpinista. Oye, o sea, algún Ana Mercy, apoyo es que tú tenías tú ahí que te estás permitió ponerte en el corazón de los que respaldaban esa organización política. Pero entonces, la pregunta no es si solo o no. La democracia no es de las cúpulas. No hay ahí es que está el detalle. No hay democracia. La democracia no es de las cúpulas. La democracia es de las bases de la sociedad. Quienes te votan en un proceso son las bases de la sociedad. ¿Perdió ese partido todas las perspectivas que te lleva a la fuerza del pueblo? El padrinazgo es una figura histórica que está en todas partes y en todos los tiempos. Por ejemplo, en la iglesia hay curas, boquirrubios como le llaman, que son los muchachones que comienzan, que si no tienen el apoyo de un obispo, difícilmente lleguen. No van a una buena iglesia. Pero mi pregunta o sea, es eso existe, miren, y más en la política. Yo pudiera puentear esta conversación y tratar de enfocarme en otros temas para evitarla, pero yo quiero tener esta conversación. ¿Ustedes saben por qué yo quiero tener esta conversación? Porque hay decenas de miles de jóvenes que están viendo esta entrevista y que se han convencido que en una sociedad como la dominicana solamente se asciende si hay un padrino, si hay una relación o si hay alguien que te va empujando. El talento, la vocación, el esfuerzo, la capacidad de lucha, la capacidad de convencer a decenas de personas con las que tú no tienes una relación personal, sino que solamente ven en ti algo, es la razón fundamental que genera los liderazgos. Estoy de y que acuerdo genera contigo, que usted Rafael. trascienda O sea, en lo público y en lo privado. Cuando hablo de siempre, padrinazgo y hablo de mecenazgo y eso, de acuerdo, eso existe históricamente y existe hoy.
pero el que yo voy a apoyar tiene que tener el talento, porque si no, no lo apoyo. Correcto, pero también hay momentos en la historia y hay figuras que surgen sobre la base de su vocación de emprender. Sí. Yo lo decía aquí cuando era candidato a senador, que vine aquí, decía, mi candidatura simboliza esa capacidad que tienen los jóvenes dominicanos de poder tomar su talento, plantarse y decir voy adelante. Eso es así también. Eso era lo que simbolizaba mi proyecto en aquel momento. Hoy en Y día- eso es lo que nosotros simbolizamos como figura política. Yo soy una muestra de que aquí se puede crecer sin necesidad de alguien que te apadrine. Me han apadrinado muchas personas Y eso es así. en general. Quizás el doctor Puello Báez ha hablado de mí bien en algún lugar, quizás tú, Ana Mercy, me has asumido con vocación, quizás mucha gente ha decidido voy a apoyar a Rafael Paz, y quizás alguien o muchos que tenían posiciones de influencia dijeron este muchacho tiene talento. Ahora, de que yo soy una figura tomada con alguien, levantada, como parte de un proyecto, señores, pero yo lo que soy es un irreverente de la vida. Sí. Al final, si ustedes miran la manera en que he ejercido la política, las propuestas que hago, con qué vocación lo hago, lo que he sido es un irreverente frente al sistema. Lo único que uso, traje, corbata, me veo moderado, pero yo he sido en la práctica un iconoclasta. Todos los símbolos de lo que tradicionalmente es el poder en un país subdesarrollado como la República Dominicana los hemos roto. Y en eso que tú planteas, seguiremos. uno de los grandes ejemplos es el doctor José Francisco Peña Gómez, que viene de abajo, que no tuvo padrinos y llegó al liderazgo que llegó por sus condiciones. ¿Quién fue el padrino de Leonel Fernández? Leonel Fernández es su propio padrino, aunque mucha gente haya confiado en él. Juan Bosch lo vio como una Claro. mina de oro. Juan Bosch, Danilo y Balaguer. Pero en cuando su Juan Bosch dice momento- que es una mina de oro es porque le vio el talento. Sí, pero Claro. en su momento se la vio Balaguer y en su momento se la vio Danilo, aunque terminaran enemigos. No Balaguer, bueno, Balaguer Ay, sí Balaguer- también. ¿y Balaguer lo firmó? Señores, la circunstancia, pero se lo llevó Juan Bosch. La circunstancia, pero ya Leonel venía de ser candidato a Ese vicepresidencial. talento, Lo que quiero decir, Ana Mercy, y yo creo que a nosotros nos conviene romper eso por muchas cosas. No es verdad que de la única forma en que se progresa en un país es con el padrinazgo de alguien. Y yo quiero que usted que nos está escuchando sepa, piense, se convenza de que si usted se decide, trabaja, empuja, se alía a personas iguales que a usted con la misma vocación, usted va a tener resultados. No se acomode a pensar, no se acueste, no piense que solamente se logran las cosas porque alguien superior así lo decide. En este momento, Rafael, y escuchando palabras muy bonitas con las que yo estoy de acuerdo, ese talento, esa pasión, ese arraigo, esa irreverencia, te lleva a la fuerza del pueblo y también se llevó a toda esa gente que tú pudiste concitar el apoyo en el Partido de la Liberación Dominicana. Y se sigue llevando. Me fui con 750 dirigentes y siguen llegando personas. Yo no paro todas las semanas en una agenda contactando dirigentes comunitarios, dirigentes políticos de aquella organización y de otros sectores que han visto en nosotros una vía para acercarse a alguien que se ha convertido en un imán, señores. La mayoría de los dominicanos piensan que el país va por mal camino y han visto en Leonel Fernández ese liderazgo de experiencia con capacidad de gestión de crisis que sacó al país en sus peores momentos de situaciones indeseables. Y hoy están viendo en él la posibilidad de reconducir el país. El 24 es un año excelente para el presidente Leonel Fernández, aún no ser puntero en las encuestas en la Leonel República marca Dominicana. hoy un 33% en las encuestas. Bueno, Guido Gómez Mazara dijo que un 35%, empatado con Abinader. Pero real, lo que hemos visto nosotros, un 33%. Y la diferencia con Luis Abinader es técnicamente el margen de error de la encuesta, que es entre un 2.5 y un 3%. Lamentablemente aquella organización ha ido cada vez en un proceso de deterioro. La Fuerza del Pueblo ya tiene más de 1 millón de afiliados. En mayo se anuncia, a final de mayo ahora, una coalición de 10 partidos y movimientos políticos para formar un bloque opositor. Me adelantaste a esa pregunta que iba Entonces, precisamente. fíjense estos detalles. Eso es una- 33% de Leonel, más de 1 millón de ¿Cuánto es la afiliados, alianza de mayo? 10 partidos políticos y movimientos apoyando a la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa definitivamente que aquí hay una polarización del proceso electoral. Pero acabas de dar la noticia de primera plana y no quiero que se nos vaya. Tú estás diciendo que en mayo la Fuerza del Pueblo anunciará una gran coalición política para las elecciones del 24. Una coalición opositora para marcar una línea de acción frente
al gobierno Y dominicano. se puede adelantar, ¿cuándo es la ¿Cuáles fecha? partidos son esos? Ah, bueno, esperen, tenemos que ¿Están esperar. en la boleta porque los si yo partidos? si me adelanto a lo... Dice un viejo dicho que no se puede poner la carreta delante de los bueyes. Entonces, cuando se anuncie, se sabrá. Sí, pero mi pregunta... Porque si no, le ¿Habla de matamos qué el impacto. cantidad? Mi pregunta- 12. 10. No, 10. pero mi pregunta no es quiénes son. No, pero hay que buscar en esos el panorama partidos político a ver dónde están están- si esos movimientos y esos partidos están en la boleta electoral, mi pregunta. Eso es correcto. Eso es Porque correcto. nadie puede olvidar que en determinado momento la Fuerza del Pueblo apoyó al presidente Luis Abinader, aunque ahora le da con el látigo. En su momento la política te permite esas herramientas. Y todo el mundo dice... Yo creo que lo que debe identificarse es lo siguiente, porque a veces cuando se construyen líneas argumentativas y este es storytelling y se repiten mucho, puede asentarse en la mente de la gente cosas que no son correctas. La Fuerza del Pueblo sacó en las pasadas elecciones casi un 9% de votos. La gente puede ver eso como una cosa pequeña, pero ¿qué resulta? Juan Bosch, que fue Juan Bosch, salió del PRD, fundó el PLD. 5 años después, ¿cuánto fue la votación del Partido de la Liberación Dominicana en el 78, doctor? 18.000 votos, que equivalía al 1%. Sí. Leonel Fernández salió de aquella organización en noviembre. Estaba participando en elecciones en julio y ya estaba sacando casi un 9%. ¿Qué quiero decir? Lo que se hizo fue un trabajo extraordinario para el crecimiento de esa organización, que hay que reconocerlo. Ahora, Lo propio vivió el PRM. luego de un proceso sistemático de crecimiento, que es evidente que se sienten en las calles, salgan a las calles y pregunten y hagan una encuesta, para que ustedes vean hacia dónde va la intención ciudadana. Pero si analizamos eso, Rafael, lo propio vivió el PRM. Se fue de un partido grande, participó en unas elecciones que tuvo un buen porcentaje y tuvo que venir otras elecciones para que pudiera hoy el presidente Luis Abinader dirigir el país. Eso le puede pasar a cualquier organización política. Ahora, mi pregunta es, con esa coalición y todo lo que ustedes han hecho... ¿Tú sabes cómo respondió el Señor Jesucristo cuando Herodes le preguntó, dicen que tú eres el rey de los judíos? ¿Sabes lo que respondió? Tú lo has dicho. Entonces, tú lo has dicho. Y lo viví, porque no solamente que lo estás diciendo. No, pero ahora va a pasar exactamente eso mismo. Entonces, el 24 tú dices que va a pasar lo mismo. Así es. En 2 años la población dominicana podía cambiar de parecer cuando nosotros sabemos que los estudios técnicos que aquí valoramos como encuesta, pues muchas veces te dicen una cosa y pasa otra. Ana Mercy, no es que va a pasar en 2 años, es que si las elecciones fueran mañana, el panorama cambió. Es que va a ser en 2 años porque la Constitución manda que sea en 2 años. Es que el pueblo está arrepentido. ¿Por qué? Porque se le hizo una oferta de cambio que no se ha cumplido. Además, la gente votó en contra de, no a favor de, O sea, fundamentalmente. Entonces, sacaría ahora mismo el PRM. el que no sabe por qué ganó, no sabe tampoco por qué va a perder. El PRM ganó por unas razones exógenas a sí mismo. No ha logrado construir un gobierno coherente que le dé solución a las necesidades más sentidas. Es un gobierno de promesas incumplidas y de abandono del pueblo, y te lo puedo demostrar con datos. Luis Abinader propuso la reducción de la canasta familiar en un 30%. Lo que ha aumentado es un 30%. Luis Abinader propuso resolver con el plan Giuliani, paseó por las calles con Rudolf Giuliani diciendo que en menos de 6 meses iba a resolver el problema de la delincuencia del país, que eso estaba estudiado y que las medidas estaban. Hoy han pasado 2 años y la situación de la delincuencia azota a los barrios pobres del país, pero también a los ensanches. Aquí la gente está atemorizada y los delincuentes están envalentonados. Y la policía lo que está haciendo es golpeando y hasta asesinando ciudadanos. Y eso no se le dio a Danilo Medina, el plan Giuliani. No se comenzó en el gobierno del No, eso es presidente. un plan de Luis Abinader. Sí, de Pero él Liliana se lo, Luis pero Abinader. se lo No, puso a la él disposición lo al ofreció. presidente, Y una cosa en Medina. política es ofrecer y otra cosa es entregar. Entonces, lo que pasa es que el famoso plan Giuliani no existe. Esa es la realidad. Era una herramienta de propaganda electoral que ha conducido al pueblo a la decepción. El tercer elemento, el empleo. Yo veo al gobierno celebrando la recuperación de los empleos prepandemia, pero la economía dominicana cada día crea o debió crear 400 empleos. Estamos hablando que desde el inicio de la pandemia han dejado de crearse 400 empleos diarios, por lo cual
al día de hoy hay un nivel de desempleo real en la República Dominicana que afecta a más de 700.000 dominicanos, especialmente a jóvenes, a mujeres, a trabajadores agrícolas. Con el tema, por ejemplo, del desborde de los productos de primera necesidad, que hace 14 meses se le venía denunciando al gobierno, toman una medida tardía que al final genera un segundo problema. Me refiero a la ley de tasa cero, una ley que abre la importación de 67 productos desde países a los que República Dominicana no puede exportar ni un pincho. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esos productos que vienen terminados, no insumos, productos, vienen a competir en condición desleal con la producción local. ¿Y qué va a pasar? Van a quebrar a los productores agropecuarios que han tenido que reducir su producción. Al final, ni van a reducir los precios porque lamentablemente fue mal formulado el asunto y van a terminar afectando a los sectores productivos nacionales y por ende al empleo en el campo dominicano y en la industria dominicana. Y esos que antes compraban los productos caros, ahora no van a tener dinero para poder comprar ni siquiera esos productos caros. ¿Se ha pronunciado así el sector agropecuario y el empresariado para decir al presidente que eche eso hacia atrás o han apoyado la medida del presidente? Bueno, el sector industrial a regañadientes tuvo que, luego de que el gobierno modificara la pieza, porque tuvo que modificarla, aunque no han tenido la transparencia de señalarlo, aceptar la modificación con la oposición feroz del sector avícola nacional y también de sectores como los productores de leche. Entonces, en adición a eso, se aprueba, ¿verdad? Pero después tú ves que vienen los resabios por parte del sector industrial dominicano. Entonces, tú puedes permitir en algún momento que algo pase porque te lo piden o te presionan, pero el dolor, el resabio queda y está ahí. Nosotros estamos recorriendo el país con el doctor Leonel Fernández, estuvimos en Moca, estuvimos en Santiago, ayer estuvimos en Monteplata, en la zona del distrito municipal de Mamatingó, con los productores de pimienta, con productores de leche, con industriales del yogur, estuvimos allá con los productores de pollo, y tú sabes cuál es la palabra que más se repite cuando tú te reúnes con los productores. Dicen, estamos atemorizados por la incertidumbre, por las medidas que toma este gobierno. Rafael, se nos ha ido el programa y te vamos a invitar nueva vez porque tenía muchas preguntas sobre competitividad. Tú tuviste un buen momento, un buen trabajo desde el Consejo Nacional de Competitividad. Yo me reí mucho cuando el actual gobierno lanzó un programa de competitividad como era algo como nuevo, que lo va a hacer el gobierno. Sin embargo, las bases estaban echadas, ¿no?, para el desarrollo de la competitividad. Lo que había era que continuar todos estos esfuerzos que se habían hecho. Pero yo sigo creyendo que si no somos competitivos no vamos a tener ningún desarrollo. Y creo que eso es fundamental. Y entonces creo que ese es un tema para dedicarle el programa al tema de la competitividad y te vamos a invitar para eso. Gracias, querido doctor. Yo siempre estaré a la disposición de este programa para hablar a profundidad de cualquier tema, en democracia. Sí. Sobre todo porque a mí se me quedó la parte de las aspiraciones, porque me imagino que tendrá nuevas aspiraciones en la Fuerza del Pueblo. Mi aspiración es que Leonel Fernández sea presidente en el 2024 y reconduzcamos el país por el camino de las transformaciones seguras. Que Dios lo ayude. A Dios que nos acompaña a nosotros y que con el placer de siempre, si Dios lo permite, nos reencontramos mañana.